Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Ruth Noemí Martínez Hernández, mi edad es 23 años. Tengo 2 años de permanecer y ser miembro de la iglesia Shalom Apop. Pues vengo con un testimonio en agradecimiento a mi Señor. Mi testimonio es de sanidad y pues contarles de que en el año 2015 pues quedo embarazada de mi hija, Gabriela Nicole. En el momento del parto, pues se me complican las cosas y me empiezan a diagnosticar que empiezo con taquicardia. En ese momento no hallaban si hacerme una cesárea o esperar a que ella después diera su punto y nacer normal. En ese momento yo no me congregaba. Y sí creía en el Señor, pero no estaba firmemente puesta en el Señor. O sea, iba a la iglesia, pero no tenía aquella devoción de decir, sí soy una cristiana. Fueron pasando el tiempo, pues mi hija, gracias al Señor, nació normal. En ese momento, pues le di gracias a Dios porque nació bien. Pero de ahí para acá, mi vida fue teniendo como problemas en el sentido de que yo sentía que me faltaba mucho la respiración. Yo sentía de que había momentos en mi vida que me dolía bastante el pecho. Yo decía, ¿y por qué me duele? ¿Por qué me duele si no tengo nada? O sea, yo decía, ¿qué pasa? En el año 2018, a principios, digamos por ahí como por enero, finales de enero, yo me fui a meter al gimnasio porque estaba demasiado rellenita. Entonces estábamos yendo con una miembro de la iglesia Shalom. Entonces, y quiero decirles de que para ese día, pues, empecé a ir normalmente, ¿verdad? Como cualquiera. Empecé a ir y me sentía bien. Sentía que iba rebajando, sentía que mi cuerpo caminaba de lo más normal. Hasta que un día estábamos haciendo ejercicio aeróbico cuando mi nariz empezó a sangrar y empecé a sangrar por la boca. En ese momento yo solo me detuve y me fui para el lado de atrás del gimnasio. Para mi sorpresa fue de que yo no dejaba de sangrar y me empezó a sudar las manos y un sudor helado. Entonces la que era la dueña del gimnasio me dijo, ¿qué te pasa? Entonces yo en ese momento creo que no le pude responder, mas solo me acuerdo que cuando vine a despertar yo estaba en la unidad de salud. No recuerdo más nada de lo que pasó desde ese momento que pensé a sangrar. Cuando yo estaba en la unidad de salud, me dijo una doctora, ¿tú eres hipertensa? Yo le dije, sí, he padecido bastante de la presión, le dije yo, pero no más nada, nunca me ha pasado más nada, le dije. Me dijo, mira, me dijo, tienes la presión súper elevada, me dijo. ¿Y sabes qué? Me dijo, el corazón te está palpitando demasiado fuerte, me dijo. En ese momento yo no le entendía lo que me decía porque yo sentía que estaba ahí, pero a la misma vez sentía que no estaba ahí. Entonces, mi hermana Carla estaba conmigo ahí en la unidad y yo veía la cara, reflejada en la cara de los doctores y de ella, veía angustia. Yo decía, ¿qué pasa? Hasta ese momento me hablaban, pero yo sentía que no podía responderles. Entonces, al salir de ahí, me dijo la doctora que mi corazón estaba demasiado acelerado. Mi corazón estaba palpitando más de lo normal, 5 veces más de lo normal. Entonces, fue transcurriendo el tiempo. Llegó el momento en de que una vez yo iba entrando al pasaje y me desmayé. Tan fue el golpe que me di en la cabeza y los niños gritaban. Mi hija gritaba y decía, mamá, mamá, me decía. Cuando venía a reaccionar, yo estaba acostada en un sofá y era ahí en la colonia donde yo vivo. Y para mi sorpresa fue de que cuando fui donde el doctor,
porque ya yo me sentía bien mal. Cuando fui donde el doctor me dice, mira, fíjate de que yo necesito que te hagas un examen. Y el examen es el electrocardiograma. Entonces le digo yo, mire, pero ¿y qué pasa? Porque yo hasta aquí he estado bien. Y me dice, es que fíjate que te hemos hallado demasiado acelerado tu corazón. Me dice, ¿tenés preocupaciones? ¿Tenés problemas? Yo le digo, los normales que existen en un hogar, en una familia, con los hijos. Me dice, pero fíjate de que tu corazón te ha crecido el 5% más de lo normal. Cuando el doctor me dijo eso, yo sentí que la vida se me iba, porque en ese entonces yo tenía 23 años tenía 22 años. Para ese entonces yo sentía que yo era muy joven como para padecer eso. Yo decía, no, doctor, o sea, quizás usted se está equivocando. Y me decía, no, pues por eso quiero que te hagas el examen, me decía. Entonces hubo un momento de que yo le dije, pero mire, ¿cómo me lo voy a hacer? Porque el examen me costaba bien caro, me costaba $45. Y en ese momento no tenía un sueldo como para pagar eso. Entonces, y lo raro que fueron pasando los días, y yo en la iglesia yo me desmayaba. Yo donde quiera que anduviera yo me desmayaba y sentía que el dolor en mi corazón, y era una angustia que yo sentía que me ahogaba cada día que yo me acostaba. Yo sentía que, pero no estaba tan llena. Yo no había buscado realmente a Dios de verdad. Yo venía a la iglesia, pero en ese momento quizás no pensaba tanto en llenarme de Dios. Entonces me dijo, hermana Carla, mire, me dijo, yo la veo bien mal, yo veo que últimamente usted se está desmayando bastante. Yo le dije, sí, lo raro es que yo me desmayaba y no me acordaba qué era lo que pasaba. Entonces, pues otra vez, igual, me desmayé y empecé a sangrar otra vez. Y entonces, y llego donde el doctor y me dice, pues mira, definitivamente tu corazón te está fallando y tenés una arteria del corazón tapada, y es la arteria principal de tu corazón, me dijo. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Yo no entendía qué era lo que me quería decir. Me dijo, es que fíjate que es la arteria principal del corazón la que llega directo a la sangre. Entonces cuando el doctor me dijo eso, yo me asusté. Y yo le dije, pero ¿cómo así, doctor? Le dije yo, si yo soy tan joven, le dije yo. Me dijo, es que tu corazón ha venido cargando quizás con muchos problemas, me dijo, de la vida, me dijo. Y ahora, me dijo, ha venido a estallar tu corazón, me dijo. Te voy a dejar un tratamiento, me dijo, y te voy a dejar 7 inyecciones, un tratamiento de sábado a sábado por 7 inyecciones, me dijo. Las inyecciones, para mi sorpresa, fue que yo creí que iban a costar $2, fíjense. Y no, cada inyección costaba $16. Y yo decía, $16 cada sábado. ¿Cómo voy a hacer? ¿De dónde lo voy a sacar? Y me pedían un electrocardiograma. Y yo, ¿cómo voy a hacer? Para decirles que en ese momento yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Estaba pasando por una situación económica y difícil en mi hogar. Y pues ahí fue donde, cuando me dieron esa noticia, fue donde empecé a buscar más de Dios. Y yo empecé a decir, y la gente me decía a mi alrededor, Dios quiere algo contigo. Dios quiere tratar algo mejor contigo. Y yo no creía, yo decía yo, esta gente que habla, si es mi enfermedad, decía yo, ¿cómo Dios me la va a poner? No creía. Pero de repente yo estaba trabajando con Carla de Arévalo, y en ese lugar ella me aconsejaba y me decía, Dios quiere más de usted, Dios quiere más de usted. Y yo empecé a decirle, pero ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y yo venía a la iglesia y empecé a meterme de lleno con Él. Me metí en oración, lo busqué en ayuno. Y yo le decía a Dios, si tú me has dado la vida, tú me la vas a quitar. Y tú sabes cuándo. Yo no sé qué es lo que en mí adentro está pasando, pero usted sí lo sabe, le decía yo. Usted sí lo sabe. Y usted tiene el control de mi vida. Cuando empecé con mis tratamientos sábado a sábado, eran unas inyecciones tan dolorosas.
Yo recuerdo que el papá de mi hija iba conmigo y él me tenía que agarrar casi chiñada para llevarme a la moto porque no podía caminar. Eran tan dolorosas y empecé con un tratamiento de pastillas que me daban sueño, me daban vómito y ya sentía que no podía. Y entonces cada día yo le decía a Dios que sí, porque yo lo estaba buscando, ¿por qué me estaba pasando esto a mí? Y un día entendí que no es mi voluntad, no es cuando yo quiera, es cuando a Él se le place hacerlo. Y entonces fue pasando los días y mi enfermedad iba más avanzando. En vez de mejorar, yo sentía que iba más. Pero lo que yo no entendía es que en vez de rebajar, iba engordando más. Y cada sábado iba engordando más. Y yo decía, bueno, ¿y cómo es esto? Que iba engordando más. Y entonces, ese día fue el tercer sábado. Habíamos 16, los que estábamos de la misma enfermedad, estábamos en ese lugar. Y uno me decían, fíjate que yo llevo el tratamiento para 7 meses, llevo ya. ¿Y vos cuánto llevas? 3 semanas. Te falta bastante, me decían. Y yo, ay no, le decía yo, sí, y son duros, fíjate, me decían. Porque después te suben la dosis de las inyecciones y duele más. Y me daban miedo. Y a mí las inyecciones no me gustan. Y entonces me daba más miedo sentir el dolor. Y yo decía, Dios mío. Y yo estaba en esa fila de 16. Y cuando yo le decía al otro, ¿y tú crees que Dios te puede sanar? Me decía, ¿cómo Dios te va a sanar de esta enfermedad? Me decían. Y me desanimaban. Pero de ahí fui metiéndome más y más. Y yo venía a la iglesia y me arrodillaba delante de Él. Y en mi angustia, pues de ver que quizás Carla vio que yo no tenía para mis tratamientos, y habló con el pastor general de la iglesia, nuestro hermano Henry Rodríguez. Y créanme que las bendiciones fueron viniendo a mi vida. Se pagaron mis tratamientos, se pagaron mis inyecciones, se pagaron mis exámenes. Y yo decía, Señor, ¿y si yo no te he dado nada? ¿Y por qué tú a mí me estás dando esto? Yo no entendía, imagínense todavía yo no entendía qué era lo que pasaba en mí. Y hubo un momento donde el doctor me dijo, mira, fíjate que te quedan pocos meses de vida. Eso para mí fue duro. Yo decía, Dios mío, ¿y con quién se van a quedar mis hijos? Mi familia, ¿qué va a decir a toda esta? Mi mamá no sabía nada, mi papá tampoco. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Con quién se va a quedar? Hubo un momento de mi vida que yo le dije a Carla, quédese con mi hija, le dije yo, y se la dejo, se la voy a dejar, pero cuídela como lo más valioso que si el día de mañana a mí me llega a pasar algo, guárdela en el hueco de su mano, le decía ella a Dios. Y le decía a Carla, guárdela usted también, ayúdeme a mi hija, le decía yo. Y ella me decía, eso no va a pasar, Dios está con usted. Y me daban palabras de aliento. Le digo, la iglesia fue testigo de muchas veces cuando yo me desmayaba. En pleno culto yo me desmayaba y se me olvidaba, no sabía qué pasaba. Y cuando venía a despertar, despertaba en la cuna. ¿Y qué pasó? No sabía. Pero déjenme decirle que cuando uno busca a Dios de verdad, las cosas le salen tan bien. Y yo decía, te voy a buscar más. Y yo le daba más y más. Pero caía en depresión. Y cada vez que caía en depresión bajaba. Y yo sentía que oraban por mí, pero que yo no era nada. Y entonces hubo una vez donde el doctor me dijo, este es el último electro que te voy a hacer, me dijo. Todavía pedí oración en la iglesia para mi electro. Fue un día martes, yo me iba a hacer el electro día miércoles. Ya habían pasado 6 semanas con mi tratamiento, prácticamente 1 mes y medio. Y para mi sorpresa fue de que ese día en la noche yo le pedí a Dios que hiciera su voluntad, que Él hiciera de mí lo que se le placía, que yo estaba aquí y que si Él me había traído, Él me iba a devolver para donde Él. Y el siguiente día, para mi sorpresa, fue que yo fui la primera que llegué al consultorio. Y me dice el electrocardiograma, mira, qué temprano has venido, le dije. Me dijo él.
Y le dije yo, sí, es que fíjese que vengo positiva ahora. Le dije, esas fueron las palabras que yo le dije. Y me dijo él, mira, ¿y vos sos cristiana? Me dijo, sí, le dije yo. Y me dijo, ¿y vos crees que Dios te puede sanar? Y yo le dije, sí, lo creo, le dije. Y me dijo, muchos dicen esto, me dijo, pero ¿sabes qué? Me dijo, pocos viven, me dijo. Y le dije, pues yo voy a vivir, le dije. Por fe yo sé que voy a vivir, le dije. Y cuando me entraron al cuarto a hacerme el electrocardiograma, yo solo me acuerdo que cerré los ojos y le dije a Dios que ese examen iba a salir bien. Y yo todavía un día antes le había comentado al pastor y él me dijo, ten fe, todo va a salir bien. Y para mi sorpresa, ¿saben cuál fue? Que en el electrocardiograma salió que mi arteria estaba destapada ya. Mi arteria estaba destapada. Mi corazón estaba latiendo lo normal. Yo sentía un gran alivio, me decía el doctor. Pero ¿cómo si estos que están aquí, me decían, llevan 6 meses, van parando de meses? ¿Cómo te vas a curar en un mes, con una semana o con 2 semanas? Yo solo levanté mis manos al cielo y le dije, es que yo tengo un Dios de poder, le dije. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, de verdad que estás con Dios, me dijo. Y cuando yo salí, yo recuerdo que solo salí con el papel en la mano y los demás me decían, ¿y por qué salí llorando? Y yo solo les dije, bueno, hubo uno que me dijo, te vas a morir, por eso vení llorando, me dijo. No, le dije yo, es que Dios me ha sanado, le dije. Pero ¿cómo? Me decían los demás. Y habían gente pues más mayor que yo, pues casi todos eran mayores que yo, pero había unos que eran más mayores todavía. Y me decían, bueno, quizás no vas a alcanzar allá, me decían. Y yo, no, es que ya estoy sana, nadie me creía. Y yo con el electro en la mano veía cómo Dios se había glorificado en mí. Y les digo, para la gloria y la honra de Dios, estoy aquí, sigo viva, estoy de pie, camino porque Dios es fiel. ¿Cómo? Porque Dios es fiel. Respiro el aire porque Él es mi Dios. Y porque Él es un Dios de pacto. Y si nosotros le creemos, nos arrodillamos delante de Él, las cosas van a ser mejores para nuestra vida. Ahora yo solo te digo de que así como Dios pudo salvar mi vida, Dios me sacó de ahí donde yo estaba, lo puede hacer contigo, con los demás. Ahora pues claro, a mi vida han llegado secuelas, han quedado todavía que a veces siento que me mareo, pero porque vivo con 5 pastillas al día. Todavía estoy en tratamiento, pero mi tratamiento ya no es el estado peligroso, sino de que mi cuerpo todavía está expulsando la sangre segregada que tenía. Y pues a mí me sale sangre ya sea por la boca, por la nariz, y entonces, pero esas son secuelas que me han quedado. Pero yo sé que por fe yo estoy salva. Yo sé que por fe yo soy sanada, porque más grande fue aquel en el que yo he creído, en el que yo creí. Y le digo, desde el momento en que yo me sometí más con el Señor, fue cuando Dios obró más en mi vida. Y siempre me decía algo, conmigo lo vas a tener todo. Y aunque el mundo me dijera montones de cosas, yo decía, contigo soy más que vencedor. Y ahora le alabo, le canto, le danzo, porque es para Él, no es para el mundo, es para Dios. Y ese es mi testimonio, que ahora vivo por Él, porque Dios me tiene de pie. Pues ya en febrero voy a cumplir mis 25 años y estoy viva porque Dios es fiel. Y pues decirles de que cuando nos sometemos de verdad con Dios, las cosas cambian y cambian para bien. Y Dios es fiel y Dios contesta en medio de la tribulación. Cuando ya sentía que ya no había nada, es cuando Dios llegó a mi vida, me salvó, me dio aliento de vida. Y es por eso que sigo aquí agradeciéndole a Él, y nunca me voy a cansar de darle gracias a Dios. Y eso es todo, pues que el Señor les bendiga y que los acompañe siempre.